La semana pasada estudiamos el primer capítulo del segundo libro de Samuel, ¿sí? El primer capítulo del segundo libro de Samuel es un capítulo bien interesante, donde vemos cómo, ¿no es cierto?, David recibe la noticia de la muerte de Saúl, el rey que estaba en ejercicio en ese momento. Y, ¿no es cierto?, cómo Dios empieza a trabajar en su vida para levantarlo a él como rey. Vimos en David el ejemplo de un hombre, ¿no es cierto?, que no se alegró con la muerte y la caída de sus enemigos, sino que al contrario mostró honor, honró a aquel que había muerto y, ¿no es cierto?, lo reconoció como el rey que había sido ungido por Dios. Y también vimos, ¿no es cierto?, cómo es que este hombre hace un canto, una elegía, ¿recuerda?, a estos hombres, a los valientes. Y él dice cómo murieron los valientes y cómo han caído estos hombres que se mostraron poderosos, valerosos, buenos soldados. El segundo capítulo del libro de Samuel nos sitúa, ¿no es cierto?, en la continuación de esta historia. Pero, ¿qué queremos resaltar esta mañana? Esta mañana queremos hablar y resaltar acerca de lo que Dios está haciendo o va a hacer en la vida de David. Cómo David comienza un proceso en su vida. Y en ese proceso Dios le va a ir guiando y le va a ir mostrando ciertas cosas. Pásame la siguiente más. Que Él quiere hacer en su vida. Dios había hecho una promesa a David. Recuerda, años antes, David estaba ahí en el campo cuidando las ovejitas de su papá, tranquilamente, y de repente alguien se acerca y le dice: oye, David, tu papá te está llamando. Tienes que ir para la casa rápidamente. Así que él va a la casa y cuando llega a su casa encuentra a todos sus hermanos formaditos delante del profeta Samuel. Y Samuel lo agarra, ¿no es cierto?, y le tira un poco de aceite en la cabeza y le dice: tú vas a ser el próximo rey de Israel. Dios le hace una promesa a este hombre. Y esta promesa va a tener un cumplimiento y David esperaba el cumplimiento de esa promesa. Pero fíjense, entre un punto y otro hay muchas cosas que van a ocurrir. Y eso es lo que relata este libro. El libro de 2 Samuel relata este proceso, ¿no es cierto? Esta maraña de cables que va... Uy, me la sacaron, ¿ya? No importa, vamos a volver ahí. Esta maraña, ¿no es cierto?, esta cuestión enredada de cables que hay ahí en medio para que se pueda cumplir esta promesa que Dios le había hecho muchos años antes a David. Dios está construyendo un pueblo, Dios está construyendo una nación. Y hoy acabo de entender algo. ¿Recuerdan cuando Dios habló con Abraham y le dijo: voy a hacer de ti una gran familia? ¿Recuerdan? No podía dejar de hacerlo, perdón. Pero fíjense, Dios le dice a David que Él quiere cumplir un propósito en su vida. Dios tiene una voluntad, algo que hacer en la vida de David y a través de la vida de David. Pero va a haber un proceso para llegar a ese punto. Un proceso que incluye una serie de situaciones y conflictos que David va a empezar a vivir en su vida. Y a su alrededor, cosas van a empezar a ocurrir a su alrededor. Fíjense, recuerdan que la semana pasada les dije: David, ¿dónde estaba? ¿Alguien recuerda dónde estaba David? No, me falló. ¿Dónde estaba David? Escondido, sí, yo sé. ¿Dónde estaba, clase? ¿Dónde? En un pueblo, en un lugar que le habían regalado un rey filisteo.
Ya, vamos a repetir la de la semana pasada entonces. ¿Ya? Oiga, usted tiene que haber estudiado la lección de la semana. Siglac, sí. David estaba en Filistea. Y ahí estaba en un lugar que le había regalado el rey filisteo Aquis, un pueblo, una ciudad que se llamaba Siglac. Y él estaba allí. Cuando en el norte se produce la batalla, ¿no es cierto?, en Gibea, ahí cae Saúl, con su hijo Jonatán, mueren en el norte. Y este hombre, la malecita, ¿recuerdan?, llega donde David a Siglar y le dice: este bechito los mató, aquí está la lanza y aquí está la pulsera. Y David dice, ¿no es cierto?, ¿cómo se te ocurrió levantar la mano contra el ungido de Dios? Y lo manda a matar. Y ahí está, todavía estamos en ese momento. David hizo duelo por Saúl y su hijo Jonatán, su gran amigo, ¿no es cierto? Y en ese duelo participa toda la nación. Y fíjense cómo comienza el capítulo 2. Si usted abre la Biblia ahí en 2 de Samuel capítulo 2, que dice: después de esto. ¿Después de qué? De lo que acabamos de relatar antes. Después de que pasó todo esto, sucedió que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Recuerde, David estaba en Filistea, todavía en las ciudades de sus enemigos. Y Dios le pregunta a Dios, David le pregunta a Dios: ¿volveré a mi casa? Porque recuerde que David era ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde era David? ¿De dónde? No, un poquito más. ¿Ya? David era de Belén, una ciudad que pertenecía a la tribu de... Oh, en serio. ¿Saben qué más? Ya. No, de la tribu de Judá, ¿sí? El león de la tribu de Judá, recuerden eso, era de la tribu de Judá. Y cuando David le pregunta a Dios: ¿qué hago? ¿Subo a Judá? ¿Qué le está diciendo? ¿Vuelvo a mi casa? Y fíjense lo maravilloso que está, lo que queremos ver esta mañana, ¿no es cierto? Es cómo Dios va a llevar a David en medio de este proceso y de estos procesos, mostrándole una serie de cosas, haciendo en David una serie de cosas que Dios solamente puede hacer. Primero, en este concepto en el que David dice: yo quiero moverme, ¿qué es lo primero que él busca? La dirección de Dios. David busca en Dios, y a Dios le pregunta la siguiente. A Dios le pregunta: ¿me puedo mover? La siguiente. Quiero moverme. Y David va a consultar a Dios antes de moverse. Va a buscar la dirección de Dios. Y esto es importantísimo, esto es clave en la vida de David. Porque después vamos a ver que David comete una serie de errores, de situaciones que él no debería hacer, cosas que él no debería haber hecho, ¿sí? Pero la Biblia sigue diciendo de David que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que, pese a los errores, pese a sus pecados, él constantemente volvía a Dios y estaba preguntándole a Dios: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y David le pregunta a Dios: ¿tengo que moverme? ¿Tengo que salir de acá? Y Dios le responde: sí. ¿A dónde tienes que ir? Y él le dijo: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: lean su Biblia, pues ahí estamos. ¿Qué dice el pasaje? A Hebrón, ¿sí? Está bien, sí, era parte de Judá. Sí, era de la región de la tribu de Judá. A Hebrón. Ahora, Hebrón es importante, una ciudad muy importante que estaba arriba de un monte.
de una montaña. Y la particularidad de esta ciudad es que es una ciudad, como les dije, en un monte, uno de los montes más altos en la región, ¿no es cierto? ¿Y por qué buscaban construir sus ciudades en un monte? Por protección, ¿no es cierto? Era más difícil invadir las ciudades que estaban en una montaña. Le ponían una muralla, ¿no es cierto?, alrededor, y era muy difícil que las invadieran. Y ahí estaba Hebrón. Pero ¿por qué es importante esta ciudad? Porque es una de las primeras ciudades que visitó un hombre al cual Dios llamó desde Ur de los Caldeos para formar de él una gran nación. ¿Sí? No solo una gran familia, sino que una gran nación, Abraham. Y Abraham llegó a la tierra de Canaán y llegó al monte Hebrón, y ahí él estableció un altar a Dios. Estableció un altar a Dios. Y más adelante, ¿no es cierto?, cuando ya la nación de Israel vuelve del cautiverio ahí en Egipto, ellos toman posesión de la tierra y Dios levanta a un hombre muy importante. ¿Recuerdan que Moisés envió 12 espías a la tierra? ¿Recuerdan? De esos 12, solo 2 volvieron diciendo: oh, esta cuestión es papita, pan, los podemos comer como pan. Son gigantes, pero ¿qué importa? Dios está con nosotros. Y los otros 10 dijeron: no, son gigantes, ciudades fortificadas, jamás los vamos a derrotar. Y estos 2 hombres que vieron a Dios en medio de esta situación fueron bendecidos por Dios, premiados por Dios. Uno de ellos se llamó Josué, ¿sí?, que fue el general que guió a la nación para tomar posesión de la tierra prometida. Y el otro fue Caleb. ¿Y sabes qué hizo Caleb? Cuando él ya tenía casi 85 años, fue donde Josué y le dijo: oiga, compadre, usted no me había prometido que me iba a dar una ciudad. Y Josué le dijo: ya, tómala, ahí está, Hebrón, la ciudad de los gigantes. Y a sus 85 años, Caleb dijo: tal era mi fuerza cuando era joven, a los 85 años voy y la poseo. Y fue, invadió Hebrón, la conquistó y ahí se instaló. Y en el tiempo donde está David, Hebrón es una ciudad muy importante y es casi la ciudad capital, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá. Y es una ciudad muy importante. Y ahí está, ¿no es cierto? Siempre les muestro un mapita para que se ubiquen geográficamente dónde estamos, ¿cierto? Hebrón está ahí al sur de Jerusalén, más o menos 30 kilómetros al sur, ¿sí?, junto al Mar Muerto. Y ese lugar, ¿no es cierto?, marca esta importancia. ¿Por qué? Porque es principal en la tribu de Judá. Y ahí, ¿no es cierto?, Dios le está diciendo: ya, anda donde yo te voy a mostrar. ¿David podía haber ido a otro lugar? Sí. ¿Necesitaba consultar a Dios? No necesariamente, porque ya era el rey, ¿sí? Ya lo habían coronado como rey de la tribu de Judá. Y como rey de la tribu de Judá, él podía hacer lo que quisiera. Podía haber ido y tomar la ciudad que él quisiera. Sin embargo, buscó a Dios, porque él necesitaba ser dirigido por Dios. Él buscaba la dirección de Dios en todo momento, lo vamos a ver. El error que muchas veces nosotros cometemos, mis queridos, es querer saltarnos los procesos y querer tener, ¿no es cierto?, las cosas lo más rápido posible. En este proceso, ¿no es cierto?, entendemos cómo Dios estaba llevando a David. Recuerden, David había sido ungido como rey en forma privada, en la casa de su papá. ¿Quién sabía esto? ¿Quién sabía que David había sido ungido como rey? Su familia, su padre,
sus hermanos, el profeta Samuel, y quizá algún otro copuchento por ahí que estaba ahí alrededor mirando, ¿no es cierto?, qué pasaba. No sabía nadie que David había sido ungido como rey. Sin embargo, Dios estaba mostrándolo, ¿sí? Dios estaba mostrándolo. De hecho, Saúl lo quería matar, lo quiso matar, ¿por qué? Porque se enteró que Samuel lo había ungido como rey y lo veía como un peligro, como una competencia. Pero fíjense, todo comienza ¿dónde? En privado. En privado. Cuando yo no tengo otra cosa más que creerle a Dios. Nada más que eso. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora estamos en el punto en que ya la tribu de Judá reconoce a David y lo unge como rey. Ya no es privado, es público. Él es rey de toda la tribu. Pero Dios lo quiere llevar un poquito más allá. ¿A dónde lo quiere llevar Dios? A ser rey de toda la nación, de toda la nación. Y Dios lo va a guiar a eso. Dios lo va a guiar a eso. Pero no sin antes trabajar en la vida de él. No sin antes empezar a forjar un rey conforme a su corazón. Dios quería hacer algo en la vida de David. David buscó a Dios, buscó la dirección de Dios. Pero no solo eso, fíjate que Dios quiere trabajar en la vida de David. Versículo 8 del capítulo 2 dice, fíjese, pero Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, había tomado a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mananaim y le hizo rey sobre Galad, sobre Jerusi, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Y ahí se levanta Abner. ¿Quién es Abner? El general del ejército de Saúl. ¿Sí? El general del ejército de Saúl. Y él toma al hijo vivo que quedaba de Saúl, Isboset, y lo pone como rey. Era lo lógico, ¿o no? ¿Sí o no? Por supuesto, si el rey murió, ¿quién sigue como rey? Su hijo. Era así. Así funcionaban las cosas en esa época, ¿cierto? Pero fíjate, él lo pone como rey al hijo de Saúl, a Isboset, al hijo que había quedado vivo. Y esto crea un conflicto, crea una guerra civil entre el norte, las regiones, ¿no es cierto?, las ciudades y las regiones que gobernaba Isboset, y el sur, la tribu de Judá, que estaba siendo gobernada por David. Y se enfrascan en este conflicto, en esta guerra civil, los dos generales de los ejércitos, ¿no es cierto? Por un lado, Abner, la familia de Saúl, y por el otro lado, Joab, en el ejército de David. ¿Sí? Joab, sobrino de David. Y junto con él, sus dos hermanos, Asael y Abisai. Ellos estaban con el ejército de David y Abner con el ejército de Saúl. Y ellos se enfrentan en una batalla y en la cual se ponen de acuerdo y dicen, bueno, para que no peleemos todo, para que no haya tanta sangre derramada acá, escoge 12 valientes y yo escojo 12 valientes más y que luchen entre ellos. ¿Sí? Ahora, lo interesante es, y aquí viene la tarea para que usted haga en su casa ahora, ¿no es cierto? Después de la siesta, porque después vamos a establecer algo respecto a la siesta, después de la siesta del domingo, lea los capítulos, ¿ya? Hoy yo le estoy haciendo un resumen bien rápido, porque no tenemos el tiempo de leer todo. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? La Escritura dice que estos hombres salieron al campo de batalla, pelearon, y los 12, ¿no es cierto?, los 24, se mataron al mismo tiempo. Murieron todos, cada uno traspasó al otro, y murieron. Y cayeron los 12 ahí en el campo de batalla y dijeron, ahora
¿qué hacemos? Y la Escritura dice, ¿no es cierto?, que uno de los generales de David, Asael, empezó a perseguir a Abner para matarlo. Y Abner era un soldado muy ágil, ¿no es cierto?, muy buen soldado, que finalmente le dice, no me sigas, te voy a matar, no quiero matarte, no me sigas, hasta que Abner mata a Asael, hermano de Joab, uno de los hermanos de Joab. Y esto produce un conflicto no menor, que después, ¿no es cierto?, va a seguir provocando situaciones conflictivas. Pero una vez que esto ocurre, Joab se retira del campo de batalla con sus hermanos después de dialogar con Abner, se retiran. Los judíos, los tribus de Judá vencen la batalla porque ellos tienen menos bajas que los israelitas y se retiran a sus lados. Fíjese que el capítulo 2 termina en el capítulo 3, ¿cierto? Porque ustedes recuerden que las divisiones en nuestra Biblia no son inspiradas y a veces hay cosas medio raras que hacen, ¿no es cierto?, en la separación de capítulos y versículos. Pero en realidad esta narración termina en el capítulo 3, versículo 1 y dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Paren ahí. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Ahora, quiero llevarlos a este punto, al punto de pensar, esta es una declaración bien interesante, porque no se trata solo de una declaración histórica. No es algo que nosotros podamos decir ya, históricamente sí, así ocurrió, hubo una larga guerra. Probablemente en el periodo inicial o en este periodo, una guerra de casi 2 años, un conflicto casi de 2 años entre ellos. Pero también aquí atrás hay una declaración teológica, que a veces nosotros no la llegamos a ver o a entender. Es lo que estábamos diciendo. Dios está llevando a David en este proceso. Dios es un Dios soberano. Nada ocurre en este mundo por un accidente. Nada ocurre porque ocurrió nomás. Dios tiene el control de los hombres y de la historia. Y Dios está llevando esto y está haciendo que esta guerra sea una larga guerra. ¿Por qué? Porque fíjate, dice la siguiente parte del versículo: pero David se iba fortaleciendo, mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. ¿Qué significa esto? Ahora sí, muéstrame el grafiquito ese, ¿sí? La casa de Saúl iba quebrándose, iba hacia abajo. La casa de David se estaba levantando y empezando a crecer. Ese crecimiento que Dios le dio. Porque Dios, recuerden, Dios prometió ¿qué? Dios prometió que David iba a ser el rey. Y para que David fuese el rey de toda la nación, Dios estaba moviendo todo para que así fuese. La casa de Saúl se iba debilitando y la casa de David se iba fortaleciendo. Entonces, mis queridos, existen conflictos y existen conflictos terribles. Aquí hay una guerra civil, pero lo que Dios le quiere mostrar a David es: yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Cuántos de nosotros en medio de los conflictos no nos hemos sentido solos? ¿Cuántos de nosotros en medio de los conflictos no hemos sentido que Dios nos ha abandonado? O como le dije la semana pasada, yo soy el único pecador aquí. ¿No le ha pasado eso alguna vez a usted? Que ha dicho, oye, pero ¿por qué?
esta y esta otra y esta otra y después esta otra. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Me abandonó? ¿Se olvidó de mí? Y Dios le dice a David, paciencia, paciencia. Estoy formando un hombre conforme a mi corazón. Mi hermano, mi hermana, no se olvide en medio de los conflictos, no se olvide en medio de las situaciones difíciles que Dios está allí, que Dios está allí. El Salmo 23 dice, aunque pase en el valle de la sombra y de la muerte, ¿qué? Excelente, lo entendí clarito. Tú estás allí conmigo. El Señor está con nosotros. Aunque usted vea todo oscuro a su alrededor, Dios está allí. Paciencia. El capítulo 3 sigue con esta teleserie. Casi una teleserie. La casa de David se iba fortaleciendo, la casa de la casa de Saúl se iba debilitando. Y esto hace, ¿no es cierto?, que el rey Is-Boset entre en conflicto con Abner, su general, y le hace una acusación bien fuerte, bien fuerte. ¿Sí? Lo llama a Abner y le dice, oye, tú te estás metiendo con la concubina de mi padre, de Saúl. ¿Sí? Y Abner, ¿no sé, te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué? Yo soy un perro de Judá que me tratas de esa forma. No te olvides, yo soy tu general, no te olvides. ¿Y sabes qué? Estaba leyendo qué significaba esto, ¿no es cierto? Y muchos escritores hacían alusión a que Is-Boset tenía cierto temor de Joab. Porque recuerden, ¿quién era el que movía toda la cuestión ahí? Era el general del ejército normalmente. ¿Sí? Si no había un rey que fuese bien potente, bien poderoso, quien tenía todo el poder y el ejército detrás de él era el general. Y usted puede leer la historia, especialmente la historia romana, que es la que estudiamos más, ¿no es cierto? Muchos generales se levantaron y mataron al emperador y ellos se convirtieron en emperador. Y en este caso tenemos a un hombre fuerte como Abner y que Is-Boset lo acusa. Ahora fíjense, estamos casi al final del periodo de estos 2 años de guerra. Y Is-Boset acusa a Abner de esto. Y algunos dicen, fíjense el detalle en esto, ¿no es cierto? Is-Boset acusa a Saúl de acostarse o estar con las concubinas de su padre, de Saúl. Pero Saúl, ¿cuándo había muerto ya? ¿Hace cuánto tiempo había muerto? Por lo menos 2 años, por lo menos 1 año, un poco más de 1 año, casi 2 años, que Saúl había muerto. ¿Esta acusación tenía alguna validez? No históricamente. ¿Por qué? Porque si el rey muere, ¿quién se queda con el harem del rey? Esas son las concubinas, el harem, ¿no es cierto? ¿Quién se queda con el harem del rey? ¿Ah? El nuevo rey, por supuesto. El nuevo rey se quedaba con el harem. ¿Y quién era el nuevo rey? Is-Boset no fue capaz de acusar directamente a Saúl y diciéndole, oye, te estás metiendo con mis mujeres. Y le dice, te estás metiendo con las mujeres de mi padre. Y esto provoca, ¿no es cierto?, un conflicto no pequeño entre Abner e Is-Boset, al punto que Abner empieza, ¿no es cierto?, a planificar, traicionar a Is-Boset. Y lo hace. Y se va a encontrar con David. Y le ofrece a David, oye David, yo te puedo hacer rey de toda la nación, del resto de la nación. Y David le dice, interesante, vente a Hebrón, conversemos en Hebrón. Y Abner llega a Hebrón. David le recibe con un banquete, ¿no es cierto?, lo agasaja y empiezan las negociaciones.
Pero no se olviden que aquí hay un personaje que estaba, ¿no es cierto?, mirando desde afuera, atento a todo lo que pasaba. Ese personaje se llama Joab. ¿Qué había pasado entre Joab y Abner? ¿Recuerdan? ¿Qué? Exacto, Abner había matado al hermano de Joab. Y cuando Joab llega a Hebrón, no faltan los copuchentos, ¿no es cierto?, que apenas lo ven venir y dicen: oye, Joab, no sabes nada. ¿Sí? Vino Abner. No me digas. ¿Y qué vino a hacer ese acá? Y no te conté todo, espérame. No solo vino, sino que David le hizo un banquete. Oh. Y Joab va y enfrenta a David: ¿qué hiciste? Y no contento con eso, Joab manda a llamar de nuevo a Abner, de vuelta. Vente que quiero reunirme contigo. Y aprovecha la oportunidad y le da muerte. Lo mata, cobrando venganza de lo que había pasado antes. ¿Sí? Ahora, ¿por qué contar toda esta historia? ¿Por qué contar todo este conflicto que ocurre entre los generales, entre Joab y Abner? Porque el escritor quiere resaltar algo importante. Y lo que quiere hacer el escritor es resaltar la reacción de David al enterarse lo que había pasado. Fíjense, vayan conmigo ahí al capítulo 3 y el versículo 28. Dice: cuando David lo supo que la muerte o que Joab había matado a Abner, ¿recuerdan? Cuando David lo supo después, dijo: yo y mi reino somos inocentes para siempre delante del Señor de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga su sangre sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, y nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni quien sea leproso, ni quien se sostenga sobre su combáculo, ni quien muera a espada, ni quien carezca de pan. Así pues, Joab y su hermano Abisai mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces David dijo a Joab y a todo el pueblo que estaba con él: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Sepultaron pues a Abner en Hebrón, y el rey alzó su voz y lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y entonó el rey una elegía por Abner y dijo: ¿ha de morir Abner como muere un insensato? Tu mano no estaban atadas, ni tus pies puestos en grillos, como el que cae delante de los malvados ha caído. Y todo el pueblo volvió a llorar por él. Fíjense, cuando David se enteró de lo que había pasado, ¿recuerdan qué había pasado en el capítulo 1? Cuando David se enteró de la muerte de Saúl, ¿qué es lo que hizo David? Ya, sí, mandó a matar a la marecita, pero ¿qué hizo David? Lo honró, lloró por él, cantó una elegía. Hizo exactamente lo mismo que estamos leyendo ahora. ¿Te das cuenta o no? Lloró por el general, por el enemigo. Rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio, se puso ceniza, una señal de duelo. ¿Y qué está mostrando el autor aquí? El carácter de un hombre que, a pesar del tiempo que ha pasado, a pesar de su posición en el mundo, no cambia. David sigue siendo el mismo hombre conforme al corazón de Dios. Y ante esta situación, él
ve a Joab y le dice, oye, te mandaste la media embarrada. ¿Sí? Vamos a llorar por él. Vamos a darle honor. Porque sabe que la muerte de una persona, las guerras, nunca deberían alegrarnos. Muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, nos alegramos del mal de las personas que nos provocan mal. ¿O no? Merecido se lo tiene. ¿Sí? Merecido se lo tiene. Sí, me hizo esto, otro. Pero fíjate, David muestra un verdadero carácter, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, un carácter de una persona que quiere hacer lo que Dios hace. ¿Recuerdan? Hablamos de este tema harto la semana pasada. Pero han pasado los años y seguimos viendo a David igual. ¿Te das cuenta o no? Es más, fíjate lo que pasa en el capítulo 4. En el capítulo 4, después que el rey Isboset se entera de la muerte de Abner, su general, ¿qué le produce a él? Miedo, un temor terrible, se atemorizó, ¿no es cierto? Y se fue a esconder casi prácticamente. Pero fíjate, dice, versículo 2 del capítulo 4, y el hijo de Saúl tenía 2 hombres que eran jefes de bandas. El nombre de uno era Baana y el del otro Recab, hijo de Rimón, Berorita. Versículo 3, pues los Beroritas habían huido. Bueno, ahí explica quién eran los Beroritas, pero fíjate, menciona a estos 2 hombres. Y el autor hace un paréntesis en la historia. Fíjense ese paréntesis en el versículo 4, ¿sí? Que menciona algo interesante. Dice, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este tenía 5 años cuando de Jezreel llegaron noticias de la muerte de Saúl y Jonatán, y su nodriza lo tomó y huyó, pero sucedió que en su prisa por huir él se cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y ahí, ¿no es cierto?, cierra el paréntesis y simplemente quiere introducir a un nuevo personaje en la historia. Este personaje se llama Mefiboset, hijo de Jonatán. ¿Sí? Ahora, recuerden, ¿quién era Jonatán? El amigo de David, y se habían hecho promesas. Y ahí es como dicen ahora, ¿no? Ahí te la dejo, dice el autor, ¿no es cierto? Ahí se las dejo, márquenla, guárdenla, porque después vamos a volver sobre eso. Pero fíjate, continúa la historia, vuelve a la historia de estos hijos de los Beroritas, ¿cierto? Y dice, versículo 5, Recab y Baana entraron a la casa de Isboset en el calor del día mientras él dormía la siesta. ¿Ven que es bíblico dormir la siesta? Aparece en la Biblia. ¿Ya? Él estaba durmiendo la siesta. ¿Sí? Y dice, y llegaron hasta la mitad de la casa como si fueran a buscar trigo y lo hirieron en el vientre. Recab y su hermano escaparon. Lo mataron, entraron a su casa y lo hirieron, ¿no es cierto? Y fíjense, versículo 8. Trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de tu enemigo Saúl, el que buscaba tu vida, de esta manera el Señor ha concedido hoy a mi rey, al Señor mi rey, venganza sobre Saúl y sobre sus descendientes. ¿No les recuerda nada esto? ¿Cómo? Exactamente, ¿ven? La historia como que se repite. En el capítulo 1 nos muestra este amalecita que llegó con la lanza de David, con la espada de David, ¿no es cierto? Y con el brazalete de David diciéndole, oye, lo maté yo, aquí está este pechito. ¿Qué me merezco?
¿Qué le dijo David? ¿Qué merece? La muerte. Y estos hombres, aprovechando la oportunidad, ¿no es cierto? Viendo, hoy se nos dio, esta es la nuestra. Aquí quedamos como príncipes, ¿no es cierto? Aquí quedamos, pero súper bien con David. Y le dicen, aquí está la cabeza de tu enemigo, la cabeza del hijo del que te quería matar. Como que le están recordando, ¿no es cierto? No te olvides que Saúl te quería matar, estaba buscando tu vida. Aquí está la cabeza de él. ¿Cuál es la respuesta de David? ¿Cuál es la respuesta de David? Mátenlos. Mátenlos. Versículo 9. Respondiendo David a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimot Beroita, les dijo: vive el Señor, que ha redimido mi vida de toda angustia, que cuando uno me avisó diciendo, he aquí Saúl ha muerto, pensando que me traía buenas noticias, yo lo reprendí y lo maté en Siclar, la cual fue el pago que le di por sus noticias. ¿Cuánto más cuando hombres malvados han matado a un hombre justo en su propia casa y sobre su cama? ¿No derramaré ahora su sangre de vuestras manos, borrándoos de la tierra? Y David dio una orden a los jóvenes y ellos los mataron. ¿Qué estamos mostrando acá? ¿Qué está mostrando el autor del libro? Fíjense que, mis queridos, David no solamente tiene un carácter formado, o que Dios está formando un carácter, pero sino que también vemos a un hombre íntegro, que aun cuando, fíjate, él está teniendo la oportunidad de alegrarse, de decir, oye, aquí está mi enemigo, a quien me deseaba el mal, quien me quería matar. Pero no. Lo mismo que pensó antes es lo que piensa ahora y es lo mismo que va a pensar después. Un hombre con un corazón íntegro, que no tiene dobleces, que no muestra una careta, que no es una cosa y después otra, sino que un hombre íntegro que va a hacer siempre lo mismo, que sabe, ¿no es cierto?, cuál debe ser su conducta. A ese hombre es quien Dios está formando. A ese hombre es a quien Dios quiere poner como rey sobre la nación. Ahora mirándonos a nosotros, yo quiero hacerte pensar sobre estas cosas. David buscó dirección. No actúes en tiempos de crisis antes, sino que consulta a Dios antes de moverte. ¿Cuántas veces no nos movemos y después miramos a Dios? Mi querido, mi querida, si quieres tener éxito, no te muevas hasta que consultes a Dios primero. Busca la dirección de Dios. Segundo, aun cuando estemos en los tiempos más complicados en nuestras vidas, más difíciles, no te olvides que siempre Dios está allí. Nunca asumas que Dios te abandonó. Paciencia, paciencia, Dios está trabajando. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esperar. Espera el actuar de Dios. Tercero, permite que ese proceso vaya formando un carácter en tu vida, que refleje realmente lo que eres. Yo tenía un profesor, Uti también lo tuvo, ¿no es cierto?, Norberto Jiménez, que nos decía, no se puede inventar un hombre interior. En los conflictos, en medio de los conflictos, tú puedes ver realmente de qué está hecha la persona y cuál es su carácter. Cuarto,
No busques atajos. No busques el autojustificarte ante las situaciones. Sé una persona íntegra. Y tal como actuaste en el pasado, actúa ahora. Estamos hablando de lo positivo, ¿no es cierto? Sí. Busca a Dios en medio de estas situaciones. Dios está formándote. Dios quiere llevarte de un lado a otro, pero antes siempre hay un valle. Ahí tenemos ese dibujo, ¿no es cierto? Y en ese valle es donde Dios te va a formar. En ese valle es que Dios quiere trabajar contigo. No te olvides nunca. La pregunta no es si Dios cumplirá lo que prometió. Dios siempre cumple. La pregunta debe ser, ¿estoy preparado cuando llegue el momento? ¿Estoy preparado para cuando Dios me diga ya es el tiempo? Quizás estás pasando por el proceso. Avanza, sigue, tomado de la mano del Señor. No te olvides que nunca Dios te deja solo, que está formando un carácter. Oremos. Padre Celestial, te alabamos y te honramos, porque tú eres el único digno de toda gloria, de toda honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de la vida de David, un hombre conforme a tu corazón. Ayúdanos, Señor, a verte aún en medio de la oscuridad, a vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos enseña y a buscar honrarte por sobre todas las cosas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.